rapidito. De hecho, bacilos, el único que tenemos ahorita en las clínicas es bacillus, de los bacilos gram positivos, el Clostridium. Después todos los demás son simplemente como que de vigilancia, ¿no? Pero hay que estar siempre activos. No sabemos si en algún momento aparecen estas enfermedades. Actualmente tenemos 0 casos. No hay en los últimos 10 años por lo menos, no ha habido ningún caso. Pero sí ha habido en 2005, por ejemplo, un caso sospechoso, pero solo sospechoso, ¿no? Igual, de la misma manera hay que investigar, ¿no? Hoy vamos a ver la ficha epidemiológica, ¿ya? Entonces, vamos a ver más o menos qué es lo que hay que hacer. Entonces, del grupo de los bacilos, el Corynebacterium y el Acarobacterium los vamos a ver. Después vamos a ver a lo que es el bacillus. Igual, de los bacillus, solo uno que nos interesa, que alguna vez aparece. El otro igual está erradicado. Y de los Clostridium, sí, el Clostridium perfringens, que es el más importante. Lo que es nocardia no tenemos, Gardnerella lo vamos a llevar al examen final junto con lactobacillus y mobilum. ¿Ya? Entonces ahí está. ¿Ya? Y lo que es Mycobacterium ya desde el próximo viernes en la tarde, viernes, sábado y lunes vamos a pasar clases la próxima semana. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una clase. ¿Está bien o no? ¿O tienen algo el viernes? Inglés tenemos. ¿El viernes? Sí. Con la doctora. Ya, te vamos a decir que no moleste. ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Entonces ahí está. ¿Ya? Entonces vas a ver si se puede bien, si no. ¿Ya? Es que quería agarrar viernes, sábado y lunes para que agarremos todos los conceptos, ¿no? Porque si pasamos sábado, lunes, después viernes, bueno, que los conceptos se van. Yo necesito como 4 clases en tuberculosis. ¿No? Pero ya veremos. ¿Ya? Ahí está. Y estos son enfermedades de transmisión sexual. Ayer me llegó una plaquita de una niña de 6 años, de una provincia X, ¿sí? Con con cocos gram negativos intra y extracelulares. Rebeca, ¿qué es? Otra vez voy a colocar falta a todos. No, ¿cómo fue? Ayer me llegó una plaquita de una provincia para revisárselo y tenía cocos gram negativos intra y extracelulares. ¿Qué es? Una histeria gonorrea, niño de 6 años. Bueno, ahí están las historias, hoy deben estar por allá haciendo alguna cosa. Entonces, ya de hecho es una linda plaquita. Yo quería traérmelo para que lo vean acá, pero se lo llevaron. ¿No? Porque obviamente ya se puede imaginar, 6 años, hay que buscar el culpable, ¿no es cierto? Ya, porque es una enfermedad de transmisión sexual. Seguramente es por eso yo quería terminar para que ustedes lo vean ahí arriba y darle a la doctora. ¿No? Bueno, ahí está. De todas maneras, hoy le voy a hablar si no al profesional de esta provincia que me mande fotos. Yo no le saqué fotos tampoco. Bueno, pensé que me iba a quedar la plaquita, pero al final volvieron y me dijeron de la plaquita. No, con fines obviamente de por si no. La persona puede decir, no, es mentira o no. Bueno, existen estas cosas. Entonces, hoy vamos a ver entonces el Corynebacterium, el Corynebacterium difteriae. Hay otros Corynebacterium también, ¿sí? Pero que no interesan. El que sí nos interesa es el Corynebacterium difteriae, que está casi erradicado, digo siempre casi, porque no sabemos qué parece. El detalle que es que países como África todavía tienen algunas enfermedades como esta. Y hay migración, ¿no es cierto?
puede venir uno de África con la enfermedad y un paciente susceptible puede tener la enfermedad. ¿Quiénes somos susceptibles? Todos los que estamos de 20 años arriba y los niños que no han sido vacunados, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la vacuna, entre comillas, ya se ha dicho, puede durar 10, 20 o toda la vida. Depende del paciente, depende de cómo haya generado la inmunidad. No a todos genera inmunidad, ¿no es cierto? Sí, entonces es importante. Ahí está el Corynebacterium listeria. Entonces, el Corynebacterium tiene una característica muy especial, que dentro de su estructura tiene ácidos micónicos. Esa es palabra clave y de examen también. Ya que dentro de su estructura, lo que les voy a decir, tiene ácidos micónicos. ¿Ya? Vale decir que tiene una, dentro de su estructura, tiene una característica muy particular en su pared celular, que tienen ceras. O sea, estas ceras que son ácidos micónicos. Entonces, estos son especiales, tanto Corynebacterium. Y el Corynebacterium con el Archaeobacterium hay que saber distinguir. De hecho, esto es de diagnóstico laboratorial. ¿Ya? Estos dos tienen la misma característica patológica, la misma característica. En sí, parece una faringitis, ¿sí? Si puede ser una faringitis, ¿qué es lo que tenemos que ver? Dictando. Te voy a anotar nada. ¿Qué voy a ver? ¿Qué voy a ver en una faringitis? El paciente está con dolor, ya sabemos, ¿cierto? Dolor de garganta. ¿Qué voy a ver en la faringe? ¿Qué voy a ver? ¿Inflamación? Voy a ver una inflamación, infección, lo que sea. Por tanto, voy a ver a este nivel, de repente petecias, pero voy a ver también pus, ¿no es cierto? ¿Ya? Pus voy a ver. Agrandamiento de la úvula, ¿sí? ¿Ya? Pero principalmente voy a ver pus, ¿sí? Eso. Entonces, ¿qué le voy a hacer? Le voy a hacer entonces un hisopado, ¿sí? Y le voy a hacer una tinción de grado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos bien o no? Ya, le vamos a hacer una tinción de grado. ¿Qué voy a ver en la tinción de grado? Cualquier bacteria, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo más común. Ya, pero ¿qué voy a ver en la tinción de grado? ¿Estás bien? Excelente lo que me dices. Cocos gram positivo, listo. ¿Ya? No sabemos si es estreptococo, estafilococo, no sabemos. Lo más probable, más del 90% es Streptococcus pyogenes, ¿sí? ¿Qué más puedo ver? Unos cocos gram negativos, ¿no es cierto? En poquita cantidad posiblemente. Pero si ve harta cantidad, sí me interesa determinar. ¿Ya? Porque puede ser varias causas. De repente una Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Pero tendría que ver pus, tendría que ver. Para eso tengo que ver, saber. Puede ser muy raro. O puede ser una Moraxella catarrhalis. Si es Moraxella catarrhalis, no nos interesa. Si hubiera gran cantidad, como la plaquita de hierro, bastante cantidad de polimorfos nucleares, más cocos gram negativos intra y extracelulares, ahí sí tiene que ser algo, ¿no es cierto? Tiene que ver el paciente qué más tiene, todo eso, ¿no? En ese caso sí podría ser Neisseria. Ahí está. ¿Qué más voy a ver? Posiblemente bacilos gram negativos. Bacilos gram negativos. Lo que no voy a ver son bacilos gram positivos. ¿Qué pasa si veo un bacilo gram positivo? ¿Qué pasa si veo un bacilo gram positivo? Ahora sí. Debo pensar en que puede ser un Corynebacterium, ¿cierto? ¿Ya? Por eso el laboratorio tiene que estar muy seguro de lo que va a hacer. Porque si veo un bacilo gram positivo, yo tengo que diferenciar. Ahora,
¿Qué más puedo ver? Puedo ver espirilos. ¿Sí? Y ahí es importante esto, ¿ya? Saber diferenciar. Si es un espirilo, es arcanobacteria. Si es bacilo gram positivo, posiblemente corinebacteria. ¿Sí ha entendido? Sí. ¿Sí me has entendido? ¿Podría repetir otra vez? Ah, ya, te voy a repetir. Si tengo un paciente con una sospecha de una placa blanquecina, que para mí es una faringitis, lo que voy a hacer de eso, hisopado, ¿no es cierto? Ya me he hecho, ¿no? Hisopado todavía. ¿No? ¿Sí? Ya me he hecho ese grupo, el otro grupo, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? Entonces cuando hacen el hisopado faríngeo, lo que hacen es una tinción de grado. ¿Cómo ha hecho extendido así? ¿O han hecho así? ¿No? Como esto, ¿no es? Ah, ya, porque de ahí es la placa que me han traído esta. Típico de otro grupo médico que no es de ¿ya? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ya? Entonces, le hago una tinción de grado y veo la tinción de grado. Si es un coco gram positivo, posiblemente Streptococcus pyogenes. Si el paciente está bien, con alguna fiebre, todo eso, puedo iniciar un tratamiento, ¿no es cierto? Streptococcus pyogenes, no hay ningún problema. ¿Qué le voy a dar? Ya pues, rápido. Ya, pues rápido. Citro. ¿Ah? No. Estaba bien. Acitromicina. Acitromicina está bien. Pero también le puedo dar una penicilina, una moxi. O mejoro un poquito amoxiclavulánico, ¿no es cierto? Y si le hago el cultivo, perfecto. Pero si no, no le hago el cultivo, pero veo la evolución del paciente, ¿no es cierto? Cómo está en 3, en 4, 5 días, etc. Tengo que revisar. Si es coco gram negativo y es poquitito, Moracella catarrhalis, nada. Si es harto y tiene bacillococos, digo, polimorfo nucleares intra, extracelulares y todo eso, cocos gram negativos, tengo que identificar quién es. Posiblemente Neisseria. ¿Pero cuál de los dos? Puede ser gonorrea o meningitis. Ahí tendré que ver la parte clínica, ¿no es cierto? Que el paciente está somnoliento, con dolor de cabeza, etc. Sí, tengo que revisar. O de repente es un adulto que tiene situaciones X en la parte sexual, ¿no es cierto? Todo eso tengo que revisar. Si es bacilo gram negativo, no me interesa mucho. Esto no me interesa. A no ser que la parte clínica tenga algo. Porque bacilo gram negativo, ¿cuál es? Ya, pues dime toditos los nombres de los bacilos gram negativos. Ya, pues, pero ya saben. Ya todos saben quiénes son bacilos gram negativos. Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Salmonella, Shigella, Pseudomonas botryoides, tantos, ¿no? Mucho han bailado, por eso es. ¿No es cierto? Ya. Ah, ya, por eso es. Entonces, tanto que han cantado están en los sentidos. ¿Ya? ¿Sí? Bien. ¿Está bien? Entonces, ahí está. Posiblemente, ahí tengo que identificar, buscar. Si es bacilo gram positivo, posiblemente corinebacteria. Posiblemente porque tengo que identificar. Ahorita les voy a indicar cómo tienen que identificar. Y si es espirilos es Arcanobacter. Listo. ¿Ya? ¿Se ha entendido? ¿No? Con eso entonces comenzamos la introducción. Entonces, Corynebacterium bacteriae, este es el miembro más importante de este grupo. ¿Cuál es la característica? De que esta bacteria va a comenzar a formar, a crear, a diseminar una exotoxina. Y esa exotoxina es potente. Y lo que te causa es una parálisis en todo el cuerpo y el paciente se muere. ¿Sí? Porque es una exotoxina que va a diseminarse a nivel del sistema nervioso y ¡pam! El paciente fallece. ¿Ya? Dentro de este grupo, el más importante entonces es este, que es la difteria. ¿Cómo lo cura la difteria? No hay cura. No hay cura.
¿ya? A no ser que tenga la o la anti-exotoxina. Y eso lo fabrican solo en Estados Unidos. Imagínense a un paciente. ¿Sí? Muere el paciente directamente. ¿Sí? ¿Pero qué tengo que hacer yo? Investigar, porque no puedo, se ha muerto que interesa, ¿no? Tengo que investigar, por eso es importante. 4 son los subtipos o biotipos del Corynebacterium diphtheriae. El más importante, el gravis, ¿sí? El que siempre está presente, pero hay otros, el Bepanthe, el Mitis o el intermedio. Nos interesa mucho a nosotros esta parte, pero lo que nos interesa, sí, efectivamente, es el Corynebacterium diphtheriae. El Corynebacterium diphtheriae, Si tiene esa antitoxina, o sea, eso tendría que dar tratamiento. le podría dar cualquier cosa, pero no tiene una cura, a no ser que tenga la antitoxina. Pero no es la vacuna. Tiene que estar tratamiento. Antitoxina. En el libro puede estar penicilina, no puede estar ciprofloxacina, pero es paliativo. ¿Qué significa eso? Que puede servir o no puede servir. De hecho, está en la literatura un tratamiento, pero ese no tiene tratamiento, ¿ya? Porque esa toxina que produce el Corynebacterium es mortal, causa una parálisis y se muere. Bloquea normalmente la parte de la pared. Pero no hay. La antitoxina lo que tienen que mandar a Estados Unidos, ¿sí? Siempre y cuando haya casos. Por eso lo que hace primero Estados Unidos, porque el examen no se hace en Europa, el examen se hace en Estados Unidos. Nosotros tenemos que mandar la muestra hasta Estados Unidos. De hecho, nosotros mandamos a La Paz, de La Paz lo mandan a Perú, de Perú a Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, ¿quieres decir algo? No. Vale. Muchos laboratorios no tienen la experticia en esta patología. Y muchos posiblemente no conocen esta. Por eso es que es importante, si ustedes tienen alguna vez esta situación, recuerden, si no, llamen a alguien que pueda ayudarlos. ¿Por qué? Porque este bacilo tiene una característica muy particular, que se parece a unos palitos de fósforo, con 2 cabecitas. ¿Cómo lo ven acá? ¿Sí? ¿Ven? ¿No? Entonces ahí están, palitos de fósforo. Yo sí digo palitos de fósforo. Algunos dicen palillos de tambor, etc. ¿No? Es tamborcitos de los niños, pero ahí está. Ustedes lo pueden, para mí, son palitos de fósforo. ¿Sí? Entonces, esta bacteria, la más importante, la respiratoria, la que bloquea la parte. La cutánea es rara, pero está descrita también en la literatura. De hecho, inicia con una faringitis. Entonces, pregunta de examen, ¿qué características tiene el Corynebacterium? Primero, que es un bacilo gram positivo y que dentro de su estructura tiene estos palitos de fósforo, ¿sí? Y estos palitos de fósforo, o las cabecitas de los palitos de fósforo, tienen una sustancia o una estructura que se llama órganos metacromáticos o gránulos metacromáticos. Pregunta de examen. ¿Sí? Los gránulos metacromáticos los diferentes. Si tu caso clínico dice, es un bacilo gram positivo y tiene gránulos metacromáticos, ¿qué vas a poner? Solucionado. ¿Y el tratamiento? Alguien dirá, no hay, listo, sí. Y alguien le dirá la antitoxina diptérica, listo. Cualquiera de los dos, sí. Dirá que le pongan banco, sí. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? ¿Listo? Ahí está. Sencillo. Entonces, estos gránulos metacromáticos, ¿de qué se trata? ¿Qué otra palabra clave hay en esto? Más adelante está la presencia de una pseudomembrana. Eso es importante. Ya, tengo caso clínico, no sé a quién le tocará. Dice clarito, presencia de una membrana, ¿no es cierto?, que bloquea la parte faríngea y se observa gránulos metacromáticos. ¿No es cierto? Ya está, solucionado el problema, es Corynebacterium. Además dice que es un bacilo gram. Entonces ahí está. ¿Qué otra cosa es importante y está en el examen para encerrar o posiblemente para ponerle falso y verdadero? Es los ácidos micóticos. Como les he dicho al inicio, ¿se acuerdan? 3 son los que tienen ácidos micóticos, principalmente este y el Mycobacterium.
Estos ácidos glicólicos son los más importantes que le dan la característica diferencial de estos ácidos. Ahora, para determinar los ácidos glicólicos no nos sirve la tinción de Gram. La tinción de Gram no tiene esa capacidad. Ustedes ya han visto tinción de Gram arriba y la doctora les va a decir, para que esa tinción de Gram tiene que penetrar el peptidoglicano, ¿no es cierto? Y a captar el mordiente que es el Hugo, lo cubre, el decolorante que es la alcoholacetona, lo limpia, ¿no ves? Pero la tinción de Gram no puede penetrar los ácidos glicólicos, porque los ácidos glicólicos son ceras. ¿Conoces la cera? ¿Conoces? ¿Ya? Porque en casa debe tener vela, ¿no ves? ¿Quién no tiene vela? Una velita de cumpleaños, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, si ustedes agarren su tinción de Gram y coloquen a esa vela, ¿va a pasar? No va a pasar. Entonces, para eso necesitamos otra tinción y se llama tinción de 100 Nielsen. ¿Ya? Entonces, esta tinción de 100 Nielsen es exclusivo para este tipo de bacterias. Por tanto, si yo sospecho de un paciente con corinebacterium, porque la faringe he visto, ¿no es cierto? Y el laboratorio me ha dicho, ¿sí? Por eso es que yo siempre al laboratorio le digo, cuando tú hagas hisopado faríngeo, siempre haz 2 placas, siempre 2 placas. Por muchas razones, porque si no voy a hacer cultivo, hago el hisopado, hago el extendido y listo, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces se ha roto esa placa? ¿Cuántas veces? El laboratorio lo ha roto. Y no sabía si colarlo, qué hacer. Se ha roto, porque está llevando el vidrio al suelo. ¿Qué van a hacer? ¿Otra vez al paciente? No. En cambio, si tienes otra plaquita como que extra, pues uno. Segundo, ¿por qué 2 placas? Porque al teñir, en este tiempo es complicado. El señor lo arruina todo. ¿Sí? Aunque sirve también, ¿no? Por lo menos para leer algo. Pero después lo arruina todo. Porque justo estás leyendo tu tinción, te llaman, sí, así es que es mal, ¿no? Cuando estás olvidado de tu tinción ya está más de 5 o 10 minutos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? Ocurre eso en el laboratorio. Y entonces arruina la placa, ¿o no? No puede ser nada. Si tú le dejas 5 minutos con el primer colorante, adiós. O si le dejas con el tercer colorante 5 minutos, adiós. Porque el decolorante decolora todo. Y peor con el cuarto colorante, que es bastante penetrante. 1 minuto que lo dejes, ya no sirve. Ya por eso es que 30 segundos. Yo 15 segundos hago en el cuarto colorante. 1, 2, 3, 4. Lavado rápido. ¿Sí? Y no con tercer rato al ser servicio de mano. Porque, de hecho, ya saben que me ha ocurrido eso, ¿no? Sí, me ha ocurrido. Ya, por suerte era de cultivo. Entonces, cuando es de cultivo, puedes volver a hacer las veces que quieras. Pero si es de paciente. Entonces, ahí, cuando es una faringitis, yo siempre sugiero 2 plaquitas. Una placa le hacen la tinción de Gram. Y resulta que el laboratorio le dice, doctor, no sé, pero he visto bacilos Gram positivos. ¿Tiene cabecitas de palitos de fósforo? Creo que sí. Listo. Entonces hazme la tinción de 100 Nielsen en la otra placa. En la otra placa se dice hacer la tinción de 100 Nielsen. Y ahora sí, en la tinción de 100 Nielsen vamos a ver ya específicamente más claro los gránulos metacromáticos. ¿Por qué? Porque ahora sí, la tinción de 100 Nielsen tiene esa posibilidad de penetrar, ¿no es cierto? Pero no solo, aunque solo también puede penetrar, pero siempre y cuando se haga más tiempo. Entonces 1 hora lo dejas con el primer colorante. ¿Ya han hecho tinción de 100 Nielsen? Sí. ¿Ya? Díganme entonces, ¿cuál es el primer colorante? ¿De acuerdo? Me voy a quedar. ¿Ya? Fucsina básica o penicada, así se llama. Esta fucsina básica o penicada tiene esa capacidad de penetrar. ¿Ya? ¿Sí? Hubiera sido lindo que esté en mi práctica
No salían los colorantes ni modo. Perfecto, va a guardar polvo, una gotita de fusil. No responde de nuevo, otra gotita de fusil. ¿Ya? ¿Ya? Como cuando uno sale campeón, 5 estrellas, ¿no es cierto? Igual, como cuando no sabes, 5 mandos. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces las manchas, no sé si alguien se les trae, debe estar manchado. No sale esa fucina, ¿no ves? Hagan la prueba. No sale, ¿sí? Porque es penetrante. Esa gotita es de por vida. Es por vida. A no ser que lo corten, alguna cosa. ¿Sí? Ni con lavandina, ni con nada. O sea, no sale. Con nada. Ni con limón, ni nada. ¿Bien? Entonces ahí están las características, ¿sí? Que tiene esta propiedad de esta bacteria. Entonces, dime. Si tiene ácidos glucólicos, ¿cómo se puede corroer en gramos? Los granos corroeran. No, el gram, no, por eso. En el gram lo que nos da es una pauta. O sea, tiñe de color azul. Porque el azul se queda en toda la estructura, ¿no es cierto? Y al decolorar no se decolora. Porque los ácidos glucólicos como que se impregnan del colorante. Por eso cuando vemos en la tinción de gram, parece gram positivo, parece gram negativo. ¿Qué nos interesa mucho? Los palitos del polvo. Entonces, la tinción de 100 Nielsen, ahora sí, ahí lo determinamos. Por eso es que cuando vemos nosotros un bacilo gram positivo, es sospecha de una posibilidad. Obviamente, nosotros tenemos que volver a tomar la muestra, más o menos el peso. Por eso, siempre debo hacer, si yo sospecho de Corynebacterium, nunca solo tinción de gram, nunca. Siempre debo corroborar con 100 Nielsen. Por eso, el examen es gram y 100 Nielsen. ¿Ya? Y eso tiene que saber el laboratorio y todo eso. Bueno, ahí están los gránulos metacromáticos, que son los más importantes, y de esa manera nosotros vamos a determinar. Entonces, la toxina difterica es una toxina potente, letal, que más o menos en 0.1 microgramos por kilogramo de peso es más que suficiente. ¿Sí? Y lo que normalmente hace esto, va a inactivar el factor de elongación de tipo 2 y va a afectar al sistema neuromuscular y neural principalmente. Por eso los efectos de esta toxina difterica tienen efectos necrosantes y neurotóxicos. El paciente va a tener una disfunción y por tanto va a bloquear la parte de la faringe y el paciente va a fallecer, normalmente por un paro cardiorrespiratorio. Entonces, esta toxina, les dije, va a inactivar el factor de elongación 2 en lo que corresponde a la parte de los ribosomas y todo eso. Por tanto, no va a haber multiplicación, replicación, o sea, de todo. Y en lo que es a los neurotransmisores va a bloquear, lo mismo que otros, ¿no? Entonces, de esa manera, esta toxina difterica va a afectar y su factor de virulencia es tan importante que al final va a producir un paro cardiorrespiratorio. Y es rápido, aunque puede decir entre 14 y 3 días, normalmente entre 7 y 8 días puede fallecer el paciente. ¿Cuál es la puerta de entrada? Vía respiratoria, ¿ya? Vía aérea, ¿ya? Por un estornudo, el habla, cualquier cosa, ¿sí? Por eso que es importante determinar. Es muy raro en pacientes con heridas, muy raro. Hasta hoy no sabemos. ¿Qué es lo que causa en este paciente? Ya he dicho, pregunta el examen, la presencia de una pseudomembrana, que esta pseudomembrana va a bloquear. Ya, más o menos, esta pseudomembrana es como una especie de un manto que se crea en la parte de la faringe. Y los efectos más o menos de la toxina, normalmente a nivel del sistema nervioso central, pero también a nivel de la parte muscular, principalmente a nivel del miocardio y muy raramente a nivel renal, porque ya no afecta, el paciente ya fallece por un paro. Bueno, ahí está el esquema, el paciente que está tosiendo ingresa y ese va a afectar a todo el sistema, pero principalmente primero a la faringe, ahí donde va a estar presente. Y ahí va a comenzar a producir esta pseudomembrana, que esta pseudomembrana después va a taponar. Ya, imagínense que hay una especie de un papel celofán, no sé si ustedes conocen, o no, los que envuelven comida,
¿Sí? Como eso, más o menos, imagínense en la garganta. ¿Ya? Es con pulmón. Tiene también obviamente pus, claro que sí, porque se forma una plaquita, ¿sí? Y justamente de la bacteria que va haciendo una disfunción. Entonces, esta toxina difterica hace una destrucción del epitelio, hace una respuesta inflamatoria. Normalmente es una especie de una fibrina, ¿ya? Pues les digo, como esta capa de eso que envuelve comida, ¿no es cierto? Más o menos, como eso. Imagínense ustedes, ¿qué pasa si les coloco eso en la garganta? ¿Sí? Complicado, ¿no es cierto? No vas a poder respirar, ¿sí? Entonces, ahí está. Entonces, se comienza a formar esto que les he dicho, la pseudomembrana, y esto normalmente va a estar a nivel de la faringe o laringe o también a nivel amigdalar. Esta pseudomembrana tiene bastante cantidad de leucocitos y también eritrocitos. Cuando nosotros queremos hacer el hisopado, a veces han visto cómo hacen el algodón de azúcar, ¿sí? Pues más o menos así se forma, ¿sí? Se forma ahí, ¿ya? Y entonces, ¿sí? Todos saben, ¿no? El algodón de azúcar. ¿Ya? Y si no, vean share, ¿ya? ¿Sí? Lo van a envolver con su telaraña, ¿sí? ¿Ya? ¿Ya se ubicado nada? Sí. Tampoco nada. ¿Ya? Entonces ahí está, ¿sí? Entonces van comenzando a hacer esa acción y se va envolviendo. Eso sacan y a veces al arrancar causa hemorragia porque está tan pegado a la faringe o a la úvula o a alguna parte que comienza a sangrar. Entonces de esa manera uno puede identificar. Ahora, obviamente es muy raro esta patología, es muy raro, pero eso dice la literatura. Yo lo que he visto en 2005 es justamente este caso sospechoso que estaba en el seguro universitario. Pues nunca más se ve. Pero era una faringe que no tenía pseudomembrana. Entonces yo dije, no es. ¿No? De todas maneras hicimos el estudiado, ¿no? Y efectivamente no era. ¿Sí? No era. Ya eran unos bacilos que no se teñían. Posiblemente han debido ser bacilos Gram negativos, pero en la tinción de Gram se tenían un poco medio azules. Entonces eso hacía dudar y eso también hizo dudar al laboratorio del seguro universitario. ¿Sí? Entonces, haciendo la tinción de Siemens no había. Hemos hecho una tinción de Albert, que es la que define todo aquello, y no había nada. Entonces no era código bacteriano, al final. ¿Ya? Pero era un caso un poco sospechoso en el aspecto de que había bacilos mal teñidos. Entonces, hemos hecho con varias tinciones y igual se seguían teniendo medio rosas, medio azules, medio rosas, medio azules. Y no tenía las características de una inflamación. Ya, al final me hicieron cultivo y en el cultivo simplemente salió este error. Raro, muy raro. Era un paciente muy raro. Claro, no había los gránulos metacromáticos. Eran bacilos así, normales. Entonces, la única vez que yo vi, después nunca más. Hasta ahora, vuelvo a reiterar, hace 10 años, 0 casos de cólera. Ya, pero esto les explico para que, si en el futuro haya alguna situación. O de repente deciden irse al África, ¿no? Ya, en el África hay también. Cada año, muchos médicos se van al África, porque hay trabajo en el África, y pagan $2,000 por mes. ¿No es cierto? Entonces es interesante, solo que a veces gastan $10,000 por se enteran y todo eso. ¿Ya? Porque el África tiene muchas patologías, ¿ya? Esa es la diferencia. Sí, bueno, de hecho, malaria, muchas enfermedades, y algunas enfermedades mortales. Entonces el África es complicado, ¿ya? Pero bueno, a veces no hay trabajo y deciden irse al Congo principal. ¿Sí? Entonces el Corynebacterium, como les he dicho, entra por vía respiratoria. ¿Sí? Aquí lo que va a producir la toxina, esta va a producir una pseudomembrana y esta pseudomembrana va a bloquear la laringe, la obstrucción respiratoria, muere. O puede, de alguna manera, esta toxina irse a otros sectores como riñón, nervios, músculos, etc.
causar necrosis hemorrágica y las lesiones por alto, una parálisis. ¿No es cierto? ¿Sí? Maravilloso ese cuadrito, listo para el examen. ¿Ya? Sencillo. ¿Ya? Entonces, ahí, maravilloso. Entonces, esta difteria es de tipo faringoamigdalar, muy raramente la difteria, y peor, una cutánea, que causa en la parte faríngea normalmente una presencia de una membrana que se puede considerar como pseudomembrana o placas específicas que se ponen. Cuando yo veo estas placas, siempre debo hacer. Por eso es que yo siempre en mis clases trato de que el personal de salud haga su trabajo. En una faringitis, 95% es estreptococcus. Uno ve, quiero el medicamento amoxicilina, al día siguiente feliz el paciente. Pero ¿será posible que era estreptococcus? No sabemos, ¿cierto? El único que nos puede decir es el laboratorio. Si yo hago una tinción de Gram, así de sencillo, y el laboratorio me dice, ¿cómo es Gram positivo? Porque raro sería que fuera un enterococo o un neumonía. Para eso el paciente tendría que tener química, ¿cierto? Pero si sobre el faringe, 100% es estreptococco. Pero yo ya sé y me voy feliz a casa, tranquilo, porque mi tinción de Gram, el laboratorio me dice que es Gram positivo. En cambio, si yo doy un tratamiento, ahora sí no estoy. ¿No es cierto? La duda queda. ¿Sí? Entonces, por eso hagan siempre un hisopado faríngeo. Y peor, si el laboratorio te diría que es un bacilo Gram positivo. ¿Ven? Ahí está. Entonces, la difteria tiene un periodo de incubación de 2 a 6 días. Y estas características, y hemos dicho, al interior de las células epiteliales de la faringe va a comenzar a multiplicarse, va a comenzar a producir la exotoxina, y el paciente puede tener dolor de garganta, una faringitis exudativa específica, y posiblemente también fiebre. Yo le hago un hemograma y posiblemente sea normal. ¿Ya? Por eso que el hemograma también me sirve. Si yo puedo hacer el hemograma a mi paciente, le hago también el hemograma. En una faringitis de Streptococcus pyogenes, el hemograma es normal. Pero si es un hemograma con leucocitos 13.000, ¿es normal? Ya no es normal, ¿no es cierto? Entonces en ese caso tengo que revisar el pulmón. ¿Sí? Ahora sí, puede ser una neumonía por Streptococcus, neumonía o un enterococo. ¿Sí? Siempre y cuando el laboratorio me diga que son cocos Gram positivos. Y si me dicen bacilos Gram negativos, ahora sí, también otras bacterias, ¿no? Puede ser la zona Escherichia coli, o puede ser Klebsiella, o puede ser Pseudomonas, etc. Ahí ya, todo lo que nos ha dicho Rebeca de los bacilos Gram negativos, ¿no es cierto? De toda esta lista, ahí está, sí, lo que comenzó. ¿Ya? Muy bien. Bueno, ahí está, entonces, miren, parece, ¿no es cierto? Esa membrana que les he dicho, ¿no? Parece ese. Ahí está lo que porra, ¿no es cierto? Lo que porra, o lo que se porra, cuadernos, ¿no? Parece, ¿no? ¿Sí? Pues el fotodites, ¿sí? Aquí está. ¿Sí? Que es una especie de una membrana muy delgadita y transparente. O a veces se forma una especie de una línea, como una cuerda de guitarra, dice la literatura. ¿Ya? Yo nunca he visto esto, pero voy a imitar. Como una cuerda de guitarra. Se va formando la pseudomembrana y eso. Y esta es realmente como una cuerda de guitarra. ¿Sí? Tú jalas y no sale. Tú jalas. Entonces, para eso necesitas pinza. Agarras una pinza y jalas. ¿Ya? Obviamente va a sangrar, a todo. Aquí nos interesa investigar, ¿no es cierto? Porque yo ya le he hecho la tinción de Gram. Ya le voy a hacer mis hisopado, ya ustedes saben, expertos en eso. Le hago y resulta que el laboratorio me dice bacilos Gram positivos. ¿Sí? Hay una tinción de semen y dice, sí, hay unos pequeños cabecitas de pozos, ya más, ¿no es cierto? Más complicado. Entonces en eso tengo que sacar esto, tengo que hacer la pinche epidemiológica que ahorita nos va a presentar. ¿Sí? ¿Sí? Le saco, lo coloco a un envase y se lo mando hasta La Paz. De La Paz lo mandan a Perú, de Perú hasta Estados Unidos y le van a hacer una prueba que se llama STDL, ya que lo van a montar en preguntas de examen de caso. Pero L, ahorita va a ser. Entonces,
que hemos dicho que el paciente va a tener una pseudomembrana. Dentro de esa pseudomembrana va a haber células muertas, leucocitos, eritrocitos, todo. ¿Ya? Esta pseudomembrana es lo más importante. Puede haber también la parte cutánea, ¿no? Esta es la parte parenquima. ¿Sí? Exudados. Y miren acá esa especie de cuerda de guitarra. ¿No es cierto? ¿Ya? Todos conocen la cuerda de guitarra, ¿no? Entonces ahí, más o menos una cuerda. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿Sí? Entonces ahí está en las características. Entonces, de esa manera, nosotros, ¿qué le voy a hacer? Siempre tener una tinción de grano. Si la tinción de grano dice pocos gramos, sí o sí, ahí termina listo. No tengo que hacer ningún alboroto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto, ya les he dicho, es de vigilancia. Yo voy a hacer la ficha final. Imagínense que el laboratorio sea confundido, como en ese caso del seguro universitario. Sí, obviamente, pero casi tenía la razón. ¿Ya? Pero ha habido otro centro de salud que ha mencionado, he dicho, corinebacteria. ¿Sí? ¿Por qué ha dicho corinebacteria? Cuando se le ha preguntado, ¿le ha hecho tinción de grano? No, pero es corinebacteria. ¿Bajo qué circunstancias es corinebacteria? ¿No es cierto? Entonces, felizmente, el país del CEDES no ha llamado a la paz. Porque normalmente, ni bien tenemos un caso, llamamos a la paz. ¿Sí? En este momento estamos enviando un paciente sospechoso de corinebacteria. Entonces, ya, la paz tiene que esperar del aeropuerto y del aeropuerto directo se lo manda hasta Perú. ¿No es cierto? ¿Ah? ¿A qué parte de Perú? ¿Perdón? ¿A qué parte de Perú le envían? A Lima. A Lima hay un laboratorio que se llama CDC de Atlanta. CDC, Perú, de Lima. En Lima está. ¿Ya? Es el CDC en chiquitito de Estados Unidos. No sé por qué habrán hecho en Perú, pero han decidido la OMS. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Pero ahí está. ¿Sí? Entonces, de esa manera, desde Perú se lo mandan. Entonces, imagínense que justo le preguntaron, no, por favor envíe tinción de grano al laboratorio de referencia de ustedes. Tinción de grano, ¿de qué no está hablando? No, ¿no es cierto? Ya, ese médico ha sido premiado. ¿Sí? Se lo han mandado a Idir Garzán. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, ya saben. ¿Sí? Y cuidado que ustedes también sean premiados. ¿Ya? Entonces, cuando yo sospecho esto, tengo que estar seguro de lo que voy a hacer. ¿Ya? Porque es de vigilancia privada. Imagínense dar la alerta, mandar a Estados Unidos uno y es un cocogram positivo. ¿Se imaginan? ¿No es cierto? Van a decir, sí, qué bonito. ¿Sí? ¿No ve? Entonces no es correcto. Si es bacilo gram positivo, ahora sí. Ahí sí, Estados Unidos vacilo. ¿Quién es ese médico? Premio Nobel, escular, lo que sea. ¿Ya? Claro, ¿por qué? Porque ha detectado, ha visto, ha hecho las cosas. Pero si no hacen eso, entonces, lo que quiero que entiendan es que yo sé que en el tiempo ustedes ya no van a hacer tinción de grano. Las primeras veces van a hacer tinción de grano, todo bonito. El laboratorio se va a enojar con ustedes. No le gusta trabajar en el laboratorio. ¿Sí? Y entonces ustedes después ya no van a pedir tinción de grano y van a ser como todos. ¿Sí? Faringitis, amoxicilina. Faringitis, amoxicilina. Todo va a ser. ¿Ah? Todo va a ser amoxicilina. Todo va a ser amoxicilina, ¿no? Sí. Ya tienes, creo que todas tus recetas médicas amoxicilina. Solo firmas y darlas ya hechito ya está, ¿no es? Ahí está. Entonces ahí están las características. ¿Sí? Entonces, la pseudomembrana es la típica característica más, obviamente, los granos. El paciente va a comenzar a tener artritis de obstrucción respiratoria, arritmias, coma, etc. Y eso va a aparecer. Y ahí están algunas otras cosas más. Miren, aquí está una especie de cuerda, ¿ya? Pero cuando vean esto, no digan, corinebacteria y alarmen a la población. ¿Qué se acuerda esto, como te digo? La pseudomembrana. Bien pegajosa. Sí, no, es bien dura y está pegada a la úvula. O sea, es como un pegamento, pero durísimo, que no sale. ¿Ya? Al sacar normalmente sale.
Ya alguna vez se presenta este tipo de placas, ¿no es cierto?, que parece la amalgama. ¿Conocen la amalgama? Lo que tapan al diente, ¿sí? Más o menos como eso. ¿Ya? ¿Sí? Ahora obviamente hay otros, ¿no? Resinas y otras cosas más, pero antes era la amalgama, ¿no? Sí, es común eso, como el yeso, ¿no? Más o menos. Entonces esas características dice la literatura que puede tener. Bien, la toxina difterica puede estar en la piel, dice la literatura. Sí, aquí puede haber una posible también pseudomembrana, pero en general es como una herida, ya una herida. Muy difícil de poder determinar, porque una herida como esta, hoy podemos decir muchas cosas, ¿sí? Ya puede ser hongo, puede ser parásito, o una bacteria simplemente. Lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Exudado, inyección de grado. ¿Ya? Si es coco gram positivo, ¿qué es? O Staphylococcus epidermidis, lo más probable. ¿Ya? Lo más probable. ¿Ya? Pero ¿quién va a definir el laboratorio? Ahora sí le tengo que hacer cultivo. ¿Ya? Porque puede ser también enterococo. ¿Sí? Puede ser enterococo. O puede ser el aureus. Entonces ahora el laboratorio necesita hacer el cultivo. ¿Para qué? El cultivo para que pueda determinar si es catalasa positivo, coagulasa positivo, todo lo que ya saben ustedes, ¿no es cierto? Son expertos en eso, por eso que, como ya saben todo eso, siempre coloco al examen en los 3 parciales. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, es importante. ¿Ya? Los casos clínicos es de Staphylococcus, hasta lo que hablan ustedes. Y al final, de Staphylococcus aureus hasta la fragancia. ¿Ya? ¿Sí? Siempre. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos la difteria respiratoria y la difteria cutánea. La respiratoria, importante, presencia de pseudomembrana. Pero ¿qué es más importante? Tinción de gas, ¿no es cierto? Siempre y cuando sea vacío gram positivo y confirmado por laboratorio, yo tengo que investigar, tengo que comenzar a hacerlo. ¿Está a la mano tu ficha epidemiológica? ¿Difterias o...? Leptospirina. Ah, leptospirina. ¿Quién tenía que ser de difteria? Nadie. Ah, ese que tenía que ser. Bueno, la ficha epidemiológica que ya lo van a conocer, los que quieren pueden hacer sus fotocopias. Sí, son como estas fichas epidemiológicas, obviamente les va a la segunda parte. ¿Sí? Y dentro de esto están los datos del paciente, todo, ¿no? Entonces, en esta ficha epidemiológica tiene algunas características, ¿no? En este caso, si tiene tos paroxística, si tiene algunas descargas. Entonces, toda esa ficha epidemiológica es importante. ¿Qué es importante? Cuando inició los síntomas. ¿Qué es importante también? Las características. ¿Sí? ¿Ya? Esto es sumamente importante y este es un documento que ustedes le dan al ministerio. ¿Sí? Si hay algún caso que el paciente fallece, o sea, ustedes tienen eso. ¿Ya? Pero si se equivocaron, sus problemas no los ponen. Ya por eso que estas enfermedades que estamos hablando ahora son de vigilancia obligatoria. ¿Sí? Por eso es que algunas instituciones, ustedes van a ver, ¿sí? Y no sé qué pasa en el ministerio que no hacen nada tampoco. ¿Ya? Porque si yo voy a un centro de salud y no me atienden, tienen que darme un justificativo por qué no me están atendiendo, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Es correcto o no es correcto? Y así debería ser, ¿no es cierto? No solamente decir, no, hoy no estamos atendiendo. ¿Ya? ¿Sí? Y si le dicen, sí, es un caso sospechoso de tétanos. Ah, no, hacemos aquí, ¿no es cierto? Aquí no atendemos tétanos, ¿sí? Todos tienen que atender tétanos, ¿no es cierto? ¿Sí? Eso. Pero es así en los centros de salud, se los botan a los pacientes, ya los botan a otro lado, etc. ¿Ya? Y ese es el problema. Al inicio del COVID era complicado, ¿sí? Todos los pacientes deambulaban, ¿no es cierto? ¿Les querían atender? No. Ya lo típico en el ministerio, ya no hay fichas, ¿no es cierto? Y tú entras al centro de salud y el médico está sin hacer nada. ¿Cuántas fichas ha tenido? 3 fichas. Ahí está. Entonces, en el diagnóstico, ahí está su prueba OTDL. Esta es la prueba específica que hace Estados Unidos. Y solo lo hace Estados Unidos. Y nadie lo puede hacer.
porque además esta TDL es de bioseguridad tipo 4. ¿Sí? Tipo 4. No es de bioseguridad tipo 2 o tipo 0, ¿no es cierto? Ya no hay. Entonces, por eso es que es importante. Ahí le van a hacer en agar sangre, dar celulito, o sea, ese laboratorio tiene todos los medios de cultivo y de esa manera avanza. Ahora, obviamente, el TDL es un test muy sencillo, ¿ya? Como les dije, esto se lleva a cabo solo en laboratorios de referencia de salud pública, en este caso, el CDC de Atlanta de Estados Unidos. Este TDL, además, al paciente le hacen un cultivo en el y todo lo demás, y le hacen además PCR, reacción de cadena de polimerasa, o sea, todos los exámenes para confirmar que sea necesario. Y de acuerdo a eso, el Ministerio o el CDC dice si hay casos sospechosos, entonces tienen que hacer el bloqueo. Lo mismo que ya se dijo, ¿no es cierto? Tienen que bloquear, comenzar a ver si todos los niños tienen la vacuna, los adultos también, y casos sospechosos con faringe, con exudativas, o sea, ¿no? Entonces ahí hay que ir a ver todas las faringes posibles, ¿no? Para poder determinar si hay más. Como ya les he dicho, este es por ejemplo, una incendiaria, muy interesante, y aquí se ve los palitos de fósforo, ¿no? Típico, ¿no es cierto? Entonces no hay dónde perderse, ¿ya? Para eso se utiliza una sustancia específica que se llama verde de malaquita, y entonces todo eso, ¿ya? Pero esto solo tiene laboratorios de referencia nacional y algunos laboratorios de referencia regional. Ya la adquisición de grano sería así más o menos, o la adquisición de 100.000 centímetros puede ser. Pero aquí ya se ve, ¿no es cierto? ¿Se ve o no? Aquí, ahora sí puedo identificar. Esto es Corynebacterium, no hay dónde ver. Pero si fuera un por ahí, no. El test de L, que es un test que solamente la OMS ha declarado, la unidad de referencia internacional, y este dura más o menos 48 horas. ¿Sí? Lo que hacen es colocarle una especie de un papelito que es fabricado por ellos, exclusivo para sí. Una vez que hacen el cultivo, lo hacen como ya les he enseñado, hacen el cultivo, no sé si habrán hecho cultivos todavía ahí arriba, sí, lo único que hacen es colocarle la antitoxina. Si esta antitoxina comienza a irradiar, ¿cierto? Como el sol, ¿sí? Es positivo. Si no irradia, es negativo. Fácil, ¿no? Alguien diría, pero ¿por qué no estamos en Cochabamba? Sí, porque no tenemos bioseguridad tipo 4. ¿Sí? Máximo llegamos a bioseguridad tipo 3. ¿No? Pues imagínense, ¿sí? Esto es, y nos va a pasar como el COVID, como el antivirus y otras patologías, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si uno hace esto y se infecta y lleva a su casa, ahí está. Problema, es grave, no es fácil. Bueno, ahí está en lo que está en la literatura, ustedes ven, ¿no? Comienza a irradiar todo eso. ¿Ya? Se coloca un papel y entonces las bacterias comienzan a hacer ese proceso de irradiación y de esa manera la otra. Pero no solo hacen eso, sino el PCR como los inician. Bien, el tratamiento sería la antitoxina difteria, ¿sí? Para neutralizar la exotoxina, pero esta no tenemos. Ahora, le puedo dar penicilina, eritromicina, acitromicina, lo que sea. No necesito darle cefalosporina, ¿no es cierto? Alguien diría que le daré vancomicina. Sí, posiblemente le puede dar, pero igual no le va a hacer efecto, es paliativo. Posiblemente para un poquito a mejorar algunas cosas parillas, ¿no? Por malestar general, pero no va a matar a la bacteria, no le va a hacer nada. Y si le doy cefalosporina, le estoy ayudando a morir más rápido al paciente. ¿Por qué? Porque no se olviden que le va a atacar al riñón, ¿sí? Y las cefalosporinas atacan al riñón. Por eso es que el tratamiento que se puede utilizar como alguna paliativo puede ser aquí. La vacunación es lo más importante, pero la vacunación antes, no en el momento ni después. Ah, tenés difteria, no le vacunaré, no. Nada, porque el paciente va a morir, ya sabe. ¿Sí? Con la vacunación. Pues, ¿qué es nuestro trabajo que tenemos que hacer? Es atender niños con carnet de vacunación. Y así debería ser. Si no tiene carnet de vacunación, no le atienden. ¿Sí?
Y así, hay cosas que debería hacer, pero bueno. Ahí está. Entonces ya hemos visto la transmisión, gotitas de flujo, la profilaxis es la vacuna difterica, en este caso la pentavalente, ¿no? Porque la pentavalente tiene difteria, tétanos, coqueluche, hepatitis B y hemófilos y hemodislipidemia. ¿Ya? Muy bien. Entonces hay otras especies, el Corynebacterium analítico, otra tuberculosis, pero que no tienen ninguna similitud. Ahora sí, hablaremos del Arcanobacterium. El Arcanobacterium es igual, es otra bacteria similar, ¿no? A las características clínicas, no de diagnóstico. Pero este Arcanobacterium tiene igual, ¿no es cierto? Es un microorganismo de crecimiento lento, ¿sí? Parecería que tiene una varilla, pero al final se enrolla y se vuelve inespirino. ¿Qué provoca el Arcanobacterium? Faringitis, con exantema, con infección y presencia de una posible membrana, como una pseudomembrana, ¿sí? Similar a la anterior, pero esta no sirve para diferenciar. Por eso es que yo tengo que saber. ¿Qué es interesante del Arcanobacterium? Que es lo mismo que la Moraxella catarrhalis. ¿Qué le voy a dar si tienes un paciente con Moraxella catarrhalis? ¿Qué le vas a dar? Nada. ¿Sí? Agua con limón o agua con sal. ¿Cierto? Si le quiero dar amoxicilina, perfecto. Sirve. No es que no sirve. Pero no necesita ese tratamiento, ¿no? Porque a no ser que sea una faringitis, ¿no? Específica, con pus, con todo eso, y el laboratorio le diga que es una Moraxella catarrhalis, no hay que dar amoxicilina, suficiente. En este caso lo mismo, le puedes dar una amoxicilina o una eritromicina. ¿Cuándo no se da amoxicilina y le doy eritromicina? ¿Cuándo? No hablen de resistencia. Eso, cuando es hipersensible o alérgico a la penicilina y no le puedo dar. O cuando mi farmacia no tiene penicilina y tiene eritromicina. O sea, cuando hablo de penicilina estoy hablando de amoxicilina, de ampicilina, de penicilina G, de penicilina sódica, etc. ¿No? Entonces, obviamente, una gran mayoría de ellos son inyectables. Si quiero, de camino inicio. Pero si no, le doy en solución jarabe de amoxicilina. Pero si no hay, en jarabe hay eritromicina, le doy eritromicina. Cualquiera de los dos es suficiente, ya sea para Moraxella catarrhalis o para Arcanobacterium. ¿Sí? Ahora, ¿cómo yo sé que es Arcanobacterium? Porque el laboratorio me ha dicho que es un... ¿Qué es esto? Espirilo. ¿Ya? Cabellos de ángel, ¿no es cierto? Ese era el caldito que nos puso. ¿Sí o no? ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Parece cabellitos de ángel o no? Sí, ahí está. ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando hay eso, el laboratorio nos dice, si doctor, hay gusanitos, ¿qué? ¿Están vivos o están muertos? No, sí, son eso. Pero alguna vez no conoce el laboratorio y dice, no sé doctor, pero creo que he tenido mal. Las pelusas, creo, del hisopo, creo que... No, estos son espíritus y es Arcanobacterium. ¿Qué características tiene? Miren lo mismo. ¿No es cierto? Lo mismo. ¿Sí? Pues uno diría, ay, por eso que es importante. Si no haces esto, ¿cómo puedes saber quién está ahí? ¿No es cierto? Entonces es importante. Bueno, alguien dirá, pero alguna vez me dicen, pero González, ¿cuántos casos de coreografía tienes? Desde hace 10 años, 0. Es que morir. Sí. No, tú haz tu trabajo. Y tu trabajo es hacer tinción de grasa. ¿Sí? Pero todos son con primeros positivos. Bien, maravilloso. ¿No es maravilloso?
Pero, ¿qué pasa si es un bacilo gram positivo y lo has dejado pasar? Y el niño se ha muerto. ¿Sabemos de qué ha muerto? No sabemos. Muy bien, ahí está entonces. ¿Sí? Si tengo una faringitis, ¿sí? Palitos de fósforo, coordinante. Escribiros, listo, solucionado. ¿Ves? Qué fácil. Esa es la cosa del amigo de hombre. Ah. Ahora sí, voy a llamar lista, no hemos terminado, tenemos media hora.